Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí. Estamos en contacto telefónico con la doctora Alejandra Setchiara. Ella es hematóloga infantil del Hospital Menéndez de Adrogué. Trabaja también en la municipalidad, es coordinadora general de atención primaria de la salud de la municipalidad de Almirante Brown, y también es médica del Hospital Allende de Lomas de Zamora. Y con ella vamos a charlar varios temas que tienen que ver con la salud de los chicos en la parte más que todo, digamos, de la parte hematológica de la sangre. Doctora Setchiara, ¿me está escuchando? Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, es un placer saludarla acá en nuestro programa, que es un programa de difusión de temas médicos, justamente. Perfecto, me encantaría. La verdad, antes que nada les quería comentar que me hubiera encantado poder estar con ustedes en el piso, pero la realidad es que por una cuestión laboral se me complicaban los tiempos, porque yo en este momento estoy hablándoles desde Adrogué. Sí. Y más o menos a las 8 estoy entrando en mi guardia en Ezeiza, así que estoy un poco complicado por las distancias y por eso la verdad que se me complicó, pero quedamos en una charla previa que tuve con una de las chicas, que voy a tratar de acercarme, digamos, bien podamos arreglar un día y que no tenga que cumplir con mi horario a la noche. Vale, correcto. ¿Cómo no? Doctora, cuénteme cuáles son las enfermedades de la sangre, vamos a decirlo así, para que nuestros oyentes lo entiendan, las más comunes en los chicos. Mira, vos sabés que primero anticiparles que soy como un bicho raro, ¿viste? Acá, no sé si en la zona norte, digamos, será como acá, pero al menos acá en la zona de zona sexta, que es la parte del sur de provincia de Buenos Aires, que incluye, digamos, a partir de Avellaneda hasta lo que podríamos decir San Vicente, Florencio Varela, o sea, todo un cordón que es el tercer cordón, en realidad, antes de llegar a La Plata, digamos, en realidad no hay muchos hematólogos infantiles. Yo por eso estoy trabajando en varios distritos, digamos, y ofreciendo, digamos, mis servicios y todo en relación de dependencia a la parte pública. Claro. Yo la verdad es que no trabajo para el orden privado, salvo alguna que otra interconsulta que me llamen en alguna clínica de la zona por mis colegas que somos conocidos desde hace muchos años. Pero la realidad es que es una enfermedad, digamos, por ejemplo, a nivel hematológico, como me preguntaban ustedes, o sea, de las enfermedades de la sangre, la más común, que ahora les voy a dar una estadística que realmente nos va a sorprender, es la anemia ferropénica. Claro. Y ahora les voy a contar un poquitito por qué. Y después, en realidad, tenemos otras enfermedades de la sangre, como por ejemplo son las plaquetas. Ustedes, para que la población, para que la audiencia entienda, nosotros tenemos una fábrica de la sangre, que es la médula ósea, que genera 3 partes esenciales para nuestro vivir, vendría a ser, que es, estamos hablando de los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno al resto de los tejidos, que es la parte fundamental, que es lo que genera que nosotros estemos oxigenados realmente en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que si tenemos pocos glóbulos rojos, tenemos poco oxígeno que es trasladado al resto de los tejidos, donde los más importantes obviamente va a ser el cerebro, va a ser el hígado, van a ser los riñones,
digamos, todos nuestros órganos que necesitan del oxígeno para que nosotros podamos vivir. Entonces, lo más importante es el hierro, esencialmente, que solamente ingresa a través de la dieta, no lo fabricamos, solamente a través de la dieta. Entonces, es como un círculo vicioso. Menos comemos o con una dieta deficitaria, menos hierro tenemos, por lo tanto tenemos menos glóbulos rojos, nuestra fabriquita fabrica menos y por lo tanto trasladamos menos oxígeno a los tejidos. Claro. Tan esencial como eso. Y tan importante y tan frecuente que es nuestra patología que es la que más vemos nosotros los hematólogos. ¿Y qué porcentaje tenemos de chicos con anemia? Mirá, en realidad tenemos una última estadística de hace varios años que la hizo la Sociedad Argentina de Nutrición, donde nosotros tenemos un porcentaje de 45% de la población infantil menor de 5 años está anémica. Es altísimo. Es terrible. La 45%. Casi la mitad de los chicos en la zona suya, digamos, pero bueno, eso se puede traspolar a otros sectores también. Exactamente, obviamente que por eso yo les aclaré en el lugar donde trabajo. Sí, sí. Claro. Donde obviamente que a nivel, digamos, geográfico o por áreas programáticas uno puede tener un porcentaje un poco dispar, o sea... Claro, no, seguro, pero, a ver, 40-45% es tremendo. Es tremendo, esto, a ver, dos cositas. Primero, el origen es la desnutrición, es decir, que los chicos no se están alimentando bien. Claro, esto es lo básico. Lo que pasa que, yo te cuento, vamos un poquito más para atrás. Sí. Estamos hablando de un paciente recién nacido que... No es lo mismo un recién nacido que nace de término, o sea, a partir de la semana 38 de gestación, o sea, con 9 meses de embarazo, para que la audiencia me entienda, cumplidos, con un peso adecuado, que estamos hablando, digamos, más de 3 kilos, ponele, a un prematuro que nace antes de tiempo. ¿Pero por qué es esto? Porque en el último trimestre de embarazo es donde la mamá le pasa el sustrato para que el niño nazca con una determinada cantidad de glóbulos rojos. ¿Me explico? O sea, todo te estoy hablando no a nivel científico, sino para que puedan entender. Entonces quiere decir que el principal problema empieza, digamos, con la mamá, digamos. Exactamente, a eso quería llegar. Nosotros tenemos que ir más para atrás. Claro. ¿Por qué? Porque no pasa solamente por el paciente pediátrico. Después podemos hablar 2 millones de cosas. Si le damos el hierro en tiempo y forma a los pediatras, si el bebé lo toma, porque también es cierto que es feo, entonces muchas veces pasa de que la mamá se lo empieza a dar cumpliendo con la indicación médica y el pibe lo escupe, lo vomita, claro, digamos, entonces la mamá al ver eso decide no dárselo. El tratamiento, digamos, mejor dicho la profilaxis, porque digamos es distinta la dosis que le damos en un paciente que ya tiene un diagnóstico de anemia y al niño que nosotros vemos en el control pediátrico mensual es una dosis mucho más baja, pero la realidad que es prolongado, porque estamos hablando que se lo empezamos a dar entre el tercer y cuarto mes y se lo terminamos de dar al año. Claro. Por lo tanto, en todos esos meses, la verdad que el cumplimiento es bastante errático. Entonces, no te estoy hablando de ese paciente pediátrico con el control regular y mensual, te estoy hablando de una mamá que tal vez ya viene con un déficit nutricional previo. Claro, habitualmente, bueno, yo soy médico obstetra, trabajo en un hospital y tenemos un porcentaje muy alto de mujeres embarazadas anémicas. Es decir, que las consecuencias, ya por lo que me estás contando, veo cuáles son las consecuencias a largo plazo, que tengan chicos también anémicos. Exactamente, es más, vos sabés que nosotros, una de las recomendaciones que, digamos, que damos en realidad como, digamos, en nuestra formación de hematólogo en general, donde a la embarazada también la debemos tratar y le debemos dar el lugar y ponerlas puntualmente, digamos, en órbita como para después no ver las consecuencias en el bebé, es, por ejemplo, una de las recomendaciones es la ligadura del cordón en el momento del parto. Claro. Que vos me vas a entender. ¿Por qué? Porque nosotros, es un dato que nosotros no se lo podemos preguntar a la madre, ¿entendés? Porque nosotros, la ligadura del cordón, cuanto más tardía es, la ligadura tardía de cordón, es ahí donde hay que clampearlo. ¿Cómo lo sabemos si se cumple o no se cumple, por más que esto sea un protocolo? Digamos, eso nos aseguraría que el bebé recibiría la mayor cantidad de sangre posible.
Para eso es responsabilidad de nosotros los médicos. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que son cosas que nosotros vamos teniendo en cuenta. Entonces vos tenés una mamá que viene con un déficit nutricional previo. Sí. Una mamá que llegó, pretérmino, a dar a luz. Sí. Antes de tiempo, para que me entiendan. Con un bebé que a lo mejor es de término pero bajo peso. Entonces son todos factores que nos van sumando para que después el bebé nace flaco, prematuro, Sí. ingresa en la neo. Empiezan las extracciones que nosotros le hacemos para ver cómo está el pibe. Si se infectó, si no se infectó. Las extracciones reiteradas es otro factor que ayuda a que el paciente siga anémico. Siga anémico, claro. Entonces, a eso lo sumás que el bebé salió del aneo, se fue a su casa con su mamá, lo agarró el invierno y empieza la bronquiolitis. Entonces empezamos en una hecatombe donde no tenemos un fin. Entonces llegamos a tener un bebé que en lugar de tenerlo de término, con peso adecuado y empezar con el hierro a los 3-4 meses, como se lo daría a todo pediatra, lo terminamos viendo los hematólogos infantiles con una anemia severa, Claro. por toda la predisposición que tenemos. Esto viene a cuenta de que de todos los detalles que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando vemos un paciente con anemia. Sí. Entonces, acá sí, no pasa por cumplir o no el tratamiento, pasa Claro. por hacer una mirada retrospectiva de todo lo que pasó para llegar a esto. Te hago una cosita. Yo quería saber, después vamos a hablar un poquito de la prevención, que eso me parece importante. ¿Qué consecuencias trae en un chiquito a los 5 años estar anémico? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le puede pasar? Bueno, por ejemplo, lo primero que pasa es vos tenés la consulta, esto en el pediatra, no conmigo, porque Sí, a mí sí. me llega el niño ya con el laboratorio en la mano. Vos Claro. pensá como el pediatra. Es la mamá que va al control con el pediatra y le dice, me llamó la maestra que no presta atención. Ajá. Ah, mira. No presta atención. Vos sabés que no presta atención, me mandó que lo vea a la psicóloga, me mandó que tal vez que le haga un control auditivo, porque no saben si es que no escucha, pero está desatento, está como que tiene siempre sueño. Entonces, yo no te estoy hablando del niño pálido que nosotros vemos en el consultorio, ¿me entendés? Te Sí, estoy sí. hablando del niño que ya se acostumbró a su anemia, que la tiene desde hace muchísimo tiempo, Sí. y que el primer signo que ven en el niño, digamos, de edad preescolar, es el síndrome desatencional. Entonces, Ajá, mira vos. Claro. más allá que, o sea, a ver, obviamente que esto te estoy hablando de una anemia crónica, vos también tenés el pibe que cuando no te hace una otitis te hace una neumonía, y cuando salió de la neumonía te hizo nuevamente un cuadro respiratorio, una infección urinaria, o sea que hacen Claro, infecciones claro. a repetición. Correcto. También tenés el paciente que vos lo internaste, por ejemplo, porque tiene una dificultad respiratoria y le hiciste un hemograma porque lo tenés internado y ahí le hiciste el diagnóstico de anemia, que Claro. ese es el mayor porcentaje de chicos que tenemos, Sí. porque le hacemos el diagnóstico, digamos, secundario a Las otra infecciones, patología claro. asociada. Claro. Es decir, que el chiquito va con su anemia, vive con su anemia, pero bueno, nadie se lo diagnosticó. Exactamente, porque es, digamos, lo que tiene la anemia es que es muy tolerante. O sea, nosotros no nos damos cuenta en el primer episodio. La mayoría de las veces que nos llega a nosotros los especialistas un niño anémico, ya tenemos un metabolismo de hierro, que es que nosotros pedimos, que son nuestras reservas de hierro, Sí. están bajas. Ujú. ¿Me explico? O Sí, sea, sí, cuando, sí. no es que lo podemos agarrar a tiempo cuando el niño recién empieza a estar anémico. Claro. Está bien. No, cuando nos damos cuenta que el paciente es anémico, que empieza con síntomas, es cuando el pibe ya no tiene reservas. Entonces el tiempo de tratamiento es larguísimo. Claro. Es decir, los síntomas serían, el chico, entre comillas, es un chico débil, digamos. Claro, es un chico que está, habitualmente vos lo ves al examen físico, obviamente que está pálido, Ujú. pero es una palidez tirando amarillenta, Ujú. ¿sí? Entonces vos lo ves pálido, lo ves que corre poco, que tiene tendencia a quedarse más bien sentadito todo el tiempo, porque por ahí corre un poquito y se cansa. Claro. Suelen cansarse y tienen tendencia, según la época del año, a infectarse más. Por ejemplo, ahora que viene el calor, por ahí van a hacer más diarreas. En la época de invierno van a hacer más patología respiratoria. Entonces, son chicos que
como que siempre están como debiluchos, como que comen poco, Claro. como que siempre es como que se adaptan. No es que vos lo vas a traer porque el pibe, vos lo viste pálido y lo trajiste, no, siempre lo traes por algo relacionado con. Alguna consecuencia, claro, Sí. se infectan. Eso Sí. que decís, tienen problemas de aprendizaje. Exactamente. Tal vez no crezcan mucho, sean chicos Exactamente. chiquitos, bajitos, digamos, ¿no? Exactamente, porque por ahí aparte, otra de las cosas que suelen hacer es que como por ahí tienen alguna que otra diarrea, la mamá lo trae porque dice, vos sabés que lo veo pálido, ¿no será una celiaquía? Y nos vienen Claro. con algo que por ahí Claro. tienen, digamos... Lo leyeron piensan en Google otra- eso. Exactamente, Lo y una googlearon. patología un poco más rebuscada cuando en realidad lo básico es que el pibe se está alimentando mal. Claro. Y ojo, una cosa importante que tengamos en cuenta, un porcentaje altísimo de pacientes anémicos están relacionados con los parásitos. Eso te iba a preguntar, vos sabés que sí, la parasitosis. Exactamente, ¿Cómo bueno, es pero también? y si nos ponemos a pensar, también está relacionado con un determinado medio social, Claro, donde la posibilidad, digamos, y la dieta tampoco es la adecuada, como tampoco es adecuada por ahí la higiene. Entonces, ¿qué nos pasa con el tema de la parasitosis? Los parásitos en la edad pediátrica podemos tener varias formas, digamos, de parasitosis. sí, Pero en los pacientes pediátricos que habitualmente nosotros vemos con anemias importantes asociadas, son parásitos que son intestinales. Entonces, ¿qué hacen? Habitan en el intestino del niño durante una determinada cantidad de meses. Entonces, lastiman la pared del intestino y hacen perder en forma oculta sangre en la materia fecal. ujú, Entonces, cuando nosotros vemos un niño que tal vez está pálido, que tal vez está panzón, que tal vez toma fundamentalmente leche, sí, con una dieta deficitaria, lo estudiamos y vemos que el pibe está recontraparasitado. claro, Entonces, antes de tratar esa anemia, debemos primero tratar los parásitos. correcto. Entonces, primero hacemos el tratamiento de los parásitos, le sacamos los parásitos al niño y empezamos con una dieta, digamos, con una dieta adecuada para la edad y con el suplemento de hierro correspondiente para poder corregir la anemia. ¿Suplemento que será? ¿En gotitas, Claro, pastillitas, nosotros, inyectables? mira, a mí me pasa algo. Yo el intramuscular o el endovenoso, que realmente estamos teniendo muy buena respuesta con el hierro endovenoso, Sí, la verdad es que yo trato de usarlo en determinados casos y casos que sean severos. ¿Por qué? Ujú, Porque ujú. por consultorio nosotros vemos los niños que están acostumbrados a su anemia. claro. Entonces no es necesario corregirlos en forma inmediata. Ujú. Entonces lo que hacemos, la verdad es que por más que yo esté pinchándolos todo el tiempo, trato de, cuando hago el tratamiento, ser lo menos invasiva posible. Claro, Entonces trato de buscar la manera que por vía oral el paciente lo tolere. claro. Perfecto. Existe presentación en gotas, que es la que habitualmente nosotros utilizamos, según el peso, porque, digamos, una cosa es la dosis de profilaxis, que es lo que yo te decía, que es en el paciente lactante hasta el año de vida, que habitualmente damos una gota por kilo Sí, de sulfato ferroso, y en cambio en la dosis tratamiento, ahí sí ya damos de 3 a 6 miligramos por kilo, que serían 3 a 6 gotitas por kilo. Entonces la dosis, al ser un poco más alta, el hierro es feo, entonces es medio intolerante, sí, es entonces los feo, pibes es empiezan feo. con más síntomas. Claro, no Me les pasa gusta, que no les existen gusta. algunos comprimidos con pocos miligramos de hierro, que como son pequeñitos esos comprimidos, el chico que tiene 4 años, 5 años, se lo mezclamos y se lo damos y no pasa nada, lo Ujú. toman bien. Entonces evito todo lo que es esto de las gotitas. Claro, Pero bueno, sí, el tratamiento habitualmente, el tiempo que tardamos en mejorar el laboratorio, el hemograma común, es el mismo tiempo que tardamos en normalizar los depósitos, o sea, el hierro Claro. que tenemos guardado. Ujú. Entonces, habitualmente tenemos que pensar en un tratamiento de anemia entre 2 meses y 4 meses por lo menos. como mínimo, o Claro. sea, siempre a la mamá le digo, mamá, vamos para largo, Ujú, sí. Y lamentablemente. yo te hago la pregunta, que esto es lo más difícil de todo. ¿Cómo hacemos la prevención? Bueno,
justamente, digamos, en la embarazada debemos empezar. Justamente, o sea, hay un montón de parámetros que nosotros damos a nivel de la prevención que con los obstetras debemos trabajar cuerpo a cuerpo. Esto es así. Es así. Entonces, lo primero es empezar por la madre. Y una vez que el bebé nació, y una cosa es el bebé de término y otra cosa es el prematuro. Sí. Estamos hablando de dos cosas distintas. El de término, todos los pediatras debemos saber. Yo digo debemos porque también soy pediatra. Sos pediatra, claro. Entonces eso uno, digamos, lo debe seguir repitiendo. Entonces todos los pediatras debemos saber que debemos empezar con la profilaxis de hierro entre los 3 y 4 meses de edad hasta el año de vida, y reiterarlo a la mamá y explicarle cuáles son las complicaciones y explicarle cuáles son, digamos, todas las cosas graves y severas que nos pueden pasar. Está bien. Entonces, siempre lo que no resolvemos al año lo vamos a pagar más tarde. Y sí, seguro que sí. Inevitablemente esa gotita por kilo de peso que no le quisimos dar o que nos olvidamos durante todos esos meses hasta el año, después se nos triplica la dosis y tenemos que estar luchando más para que pobre pibe la tome. Entonces es concientizarnos, tanto a los médicos como a los papás. Alejandra, antes de continuar con esto, que ahora vamos a hablar un poquito de lo que me hablaste de las plaquetas, pero quiero recordar a la audiencia que acá tengo una cartilla periodística de una charla que vas a dar el jueves 30 de noviembre a las 20 horas en el Círculo Médico de Vicente López, que estamos cerquita acá, Domingo Faustino Sarmiento 1755, que vas a hablar sobre algún tema en especial, me imagino. Contame de qué va a tratar esa charla. Mira, en realidad vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de la serie roja y sus alteraciones, como te estoy contando un poquito de la parte de toda la parte de anemia, y voy a hablarles de la parte de coagulación, que incluye también la parte de plaquetas, que es algo que vos me entenderás, que la verdad es que todos los médicos cuando hemos estudiado en su momento, la parte de hematología es como que se pasaba de largo. Es muy difícil la parte de hematología porque es media pesada. Entonces nosotros, la parte de coagulación es una parte extremadamente compleja. De hecho yo la cascada de coagulación la leo regularmente. Ay, qué difícil que era aprenderla, yo me acuerdo, La verdad que sí. Por eso les estoy haciendo este recordatorio. Pero la verdad es que nosotros vemos, y no solamente en pediatría, y obviamente en adultos es muchísimo más frecuente que en pediatría, pero alteraciones de la coagulación, tanto en más o en menos, o sea, tanto en trombosis como en hemorragia. Está bien. Entonces es importante en una charla, que realmente soy como un bicho raro, poder agarrar y tocar este tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, volviendo para atrás, que vos querías volver a lo de las plaquetas, yo te contaba de la fabriquita que te genera los glóbulos, que te fabrica los glóbulos rojos, que era el encargado del oxígeno, de transportar el oxígeno. Te genera los glóbulos blancos, que son varios, como los neutrófilos, los basófilos, los linfocitos, son muchos tipos, y los monocitos, y que nos defienden, ¿sí? Nos defienden, son nuestras defensas. Y que habitualmente, más allá de que nos defiendan, puede a veces alterarse y transformarse en malos, en alguna mutación, obviamente, a nivel de la cadena del ADN y a nivel de alguna proteína, y generarnos alguna célula maligna. Entonces ahí tenemos la leucemia. Está bien. Todo eso vas a hablar el jueves 30 de noviembre, digamos. De la parte de los blancos, de los glóbulos blancos no les voy a hablar, les voy a hablar justamente de las plaquetas, que eran las que ahora les nombraba, que era la tercera parte, que son como los bomberos, que son los primeros en llegar cuando aparece algún problemita de sangrado, una lastimadura. Esperá que quiero repetir esto para nuestra audiencia, porque esto seguramente algún colega estará escuchando. Repetimos que es el jueves 30 de noviembre a las 20 horas en el Círculo Médico Vicente López, y la auspicia el Laboratorio MAR. Así que también hay que agradecerle a los laboratorios porque ayudan. Entonces vamos a hablar de la serie roja y de todo lo que es plaquetas y la parte de coagulación. Correcto. La parte de los glóbulos blancos, como es un poco más amplio, lo dejamos
para otra vez que para otra charla, para otra charla. Buenísimo. Bueno, y contame, así no te interrumpo más porque veo que en cualquier momento tenés que salir volando a tu guardia. Contame las enfermedades. Yo estoy acá en mi consultorio, bueno. Estoy todavía. Está bien. Contame un poquito entonces los problemas de las plaquetas. ¿Cómo? Claro, bueno, ¿qué nos pasa con las plaquetas? Las plaquetas, en realidad, que son tan buenas y que recurren ante el primer episodio de que nos golpeamos y nos lastimamos, concurren rápidamente a poner la manito y a tapar el agujerito, sí, para que entienda el resto de la gente que está escuchando. Activa las plaquetas, a todo es como que manda algunas señales para que concurra los factores de coagulación, que están inactivos y que circulan por la sangre en forma inactiva. Correcto. ¿Por qué? Porque si estarían activados seríamos un coágulo. Un coágulo caminando, claro. Exactamente. Entonces están, digamos, inactivos hasta que concurren al llamado de las plaquetas cuando liberan una sustancia. Entonces les avisan que algo pasó en algún lugar, van y le ayudan a la plaqueta para que ese coágulo, digamos, sea un poco más efectivo y pueda tapar, digamos, esa lesión en el vaso. Eso cuando, por ejemplo, yo me lastimo un dedo, me pincho, me corto, lo primero que aparecen son las plaquetas. Las plaquetas. Las plaquetas van a ser las plaquetas, un tapón. Cambian de forma, aparecen como unos dedos de guantes donde dicen liberan una sustancia, que esa sustancia atrae los factores de coagulación. Correcto. Entonces se hace un coágulo efectivo hasta que dejó de sangrar y después todo se libera y sigue circulando normalmente. Todo esto que te cuento que es tan fácil es un sistema todo equilibrado y sincrónico. Sí, me imagino que está todo armadito, sí. Exactamente. Sí. Cuando algo de esto, plaquetas o algún factor de coagulación que esté de más activado o en menos, se nos produce que sangre y que nunca se haga un coagulito para poder cerrar la lesión, eso es o bien que se haga un coágulo muy grande que nunca pueda correr la sangre por ese lugar. Eso es cuando hay un aumento de las plaquetas. Exactamente. Entonces, ¿qué nos pasa en pediatría? Como en pediatría nosotros, hasta los aproximadamente 5 años, es donde tenemos el mayor porcentaje de patología viral. Sí. Viral me refiero a que los virus son autolimitados, que generan un proceso infeccioso, pero es banal, que se termina resolviendo solo, sin antibióticos. Pero ¿qué pasa? Activa todo el resto, esto que te digo, de que los glóbulos blancos aumenten, que nos defiendan y que esté más o menos nuestro todo sistema más o menos atento a poder resolver este proceso infeccioso. En este proceso infeccioso tan frecuente en pediatría, aparecen lo que se llaman estas lesiones, vendrían a ser anticuerpos que lesionan a nuestras plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas responden rápidamente al proceso infeccioso, entonces se rompen rápidamente. Al romperse en un proceso infeccioso, que es muy común en pediatría, tenemos menos plaquetas para defendernos de las lesiones si nos lastimamos. Eso se llaman las muy conocidas púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, que es la PTI, que nosotros tanto vemos acá cuando estamos en los hospitales. Una infección que puede ser simple, puede alterar o destruir las plaquetas y por supuesto el chiquito va a tener problemas en su coagulación. Exactamente, entonces aparece una disminución de la cantidad de plaquetas y aparecen como puntitos rojos distribuidos por todo el cuerpo, que nosotros llamamos petequias. Petequias, claro. Y eso sería como consecuencia de la destrucción. Pero, a ver, también hay otras, te apuro un poquitito por una cuestión de tiempo. También teníamos, problemas cuando tenemos muchas plaquetas o cuando tenemos pocas, ¿no? Puede pasar eso que hay en realidad no se ve tanto cuando tenemos un aumento. O sea, no es tan complicado cuando tenemos demasiadas. Es mucho más severo cuando tenemos pocas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pocas plaquetas, sea por el mecanismo que sea, habitualmente en pediatría vemos este mecanismo que es inmunológico, ¿no? Relacionado con este proceso infeccioso la mayoría de las veces, que es autolimitado, se termina resolviendo solito, pero mientras tanto tenemos que tratar al paciente que tiene
menos de 100.000 plaquetas, que ahora se modificaron un poquito los valores y ahora estamos manejando menos de 100.000 plaquetas. Entonces, según el valor que disminuye menos de 100.000, es donde nosotros tenemos que tratar u observar, claro, ¿se entiende? correcto. Al niño. Entonces, lo que nos pasa es que corremos el riesgo que al tener menos plaquetas, obviamente tenemos menos sistema hemostático competente, ¿me explico? Claro, claro, el chiquito tiene problemas en la coagulación, concretamente. Claro, nosotros llamamos que es la hemostasia primaria la que tenemos afectada, que es la primer parte, que es la de las plaquetas. La hemostasia secundaria vendría a ser cuando ya participan, digamos, los factores de coagulación, pero está bien, digamos, esta interpretación que estás dando como para que se entienda. Claro. Alejandra, mirá, te voy a contar, nos estamos quedando sin tiempo y Sí. la verdad que hay muchas cosas más para hablar y nosotros dejamos de lado el tema de los glóbulos blancos y las enfermedades graves que trae, Sí. y a mí me gustaría que en algún momento lo hablemos, así que yo dos cositas, te voy a invitar que en otro momento nos volvemos a encontrar, tal vez puedas venir al estudio, tal vez podamos volver a encontrarnos en forma telefónica, pero a mí me quedaron en el aire, mira, decenas de preguntas, que es mucho para hablar, Sí. pero bueno, por lo menos tuvimos un pantallazo importante de la anemia, que por lo que vos me dijiste, Que aparte tener un 45% de chicos anémicos es una altísimo, barbaridad que tiene que llamar la atención de los ministros de salud directamente, ¿viste? No Claro. solo de los médicos, sino ver qué hacemos porque es una barbaridad esto que me estás contando. Estamos No bastante complicados. Yo no Sí. tenía idea de que esto Había estaba tanto, pasando. claro. No hay duda que es un problema social, ninguna duda que esto va encadenado a otras cosas, que no es una cosa aislada. Pero bueno, el ministro de Salud, el ministro de Bienestar Social, todos, el presidente de Gobierno, todos tendrían que estar al tanto de esta Sí, cifra. vos Que me sabés parece... que un detalle que quiero comentarte antes de terminar con Sí. respecto justamente a este tema. Vos sabés que acá, digamos, en Almirante Brown, vos dijiste cuando me presentaste que yo soy la coordinadora de los centros de salud. Sí, Vos sabés que una de las cosas que más nos preocupa, nosotros tenemos la suerte que nuestro intendente nos suple económicamente de toda la medicación que nos entra por remediar, perfecto. que es este Programa Nacional de Medicación. Sí, Una de las cosas que nosotros compramos es justamente el sulfato ferroso que dejamos de recibir a través de remediar. eso está mal. Con esto solamente te quiero decir que si estamos teniendo el porcentaje altísimo de pacientes anémicos como tenemos y estamos dejando de mandar en un programa nacional justamente el sulfato ferroso, estamos complicados. Bueno, eso sí que estamos complicados. Claro que ¿Quién sí. está a cargo del programa Remediar? Es un programa nacional. no Nacional, tengo así ni que idea. del Ministerio de Salud sería, de la Nación. Claro, yo la verdad es que desconozco esto hace rato ya que habíamos dejado de recibir. No sé exactamente ¿Desde cuándo? No, está Claro. bien, pero bueno sí que lo difundamos Pero esto. sí te puedo decir es que nosotros lo estamos comprando directamente desde el municipio. Está bien. Digamos, no pasa solamente porque yo lo fomente y porque yo lo pida y lo solicite, porque hago hematología. Sino, me parece que como pediatra también lo pido y protesto. Está bien. Porque yo, imagínate que si yo me quiero poner a hacer un trabajo para ver la estadística que yo tengo hoy en el año, a fines del 2017, ¿qué estadística tengo de la población en Almirante Brown de pacientes anémicos? ¿Cómo hago un laboratorio, le hago el diagnóstico de anemia y qué le doy al paciente que Claro, dice que no le va a claro, poder comprar? exactamente. Sí, no lo podés dejar ¿Entendés? así. O sea, estoy dando vueltas sobre lo mismo. Ujú. Te entiendo, Alejandra. Bueno, ¿Se esperemos entiende? que alguien nos escuche. Por lo menos que alguien nos escuche, no sé. Esperemos que sí. Pero hay que Yo le difundirlo esto. No está mal que salga de vos o que salga de cualquiera, digamos, pero que salga y que se sepa, digamos. Sí, en realidad, digamos, a mí me duele decirlo porque yo soy la que los veo a los pibes todos los días. Claro, ¿viste? exacto. Entonces, digamos, a mí me da mucha pena tener que muchas veces, yo tengo la suerte que todos los laboratorios vienen y me tiran a mí el sulfato ferroso y me lo dejan Claro. acá, y todas las muestras que podamos tener las tengo en mi consultorio. Y yo les agradezco a todos los chicos que vienen y aportan con eso, porque Claro. porque la realidad es que me da mucha pena agarrar y saber de que no lo voy a poder suplir de ninguna otra Exactamente. forma, Ujú. porque la gente no lo va a poder comprar. No va a poder comprar. Así que, bueno, chicos, cuando ustedes quieran. Bueno, Cuando te agradezco quieran, mucho, Alejandra, no hay un ningún gran problema. abrazo, muchas Bueno, gracias por tu muchas tiempo. gracias. Bueno, fíjense si se pueden dar una vueltita el jueves.
Vamos a ver, bueno, dale, si Los podemos invito. vamos. Bueno, Gracias. muchas gracias. Un beso grande. Hasta luego. Hasta luego.